¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de actores? Yo sé que la gente usa máscaras todos los días, pretendiendo ser algo que no son, pero aquí está la parte más interesante. Una vez que aprendes a leer entre líneas, verás a través de su actuación. Recuerdo estar sentado en una reunión. Todos asentían y sonreían, pero yo sabía que detrás de esas sonrisas había agendas ocultas. Estaba todo en los pies, en los silencios, en las pequeñas pausas. Y créeme, una vez que aprendes a detectar estas señales, nunca volverás a ver a las personas de la misma manera. ¿Listo para descubrir lo que realmente están ocultando? Vamos a sumergirnos. Primera, la técnica del dime más. Déjame decirte que esta técnica es como tener un superpoder, pero sin el traje llamativo ni la capa. Lo mejor de todo es que nadie se da cuenta de que la estás usando. Es tan simple, pero tan efectiva. Todo lo que haces es sentarte, mantener la calma, y cuando alguien te está contando apasionadamente su versión de la historia, en lugar de saltar con tu opinión o debatir, les dices 3 palabras: dime más. Descubrí esto hace años durante una discusión con un amigo sobre si la piña pertenece a la pizza. Estaba listo para contraatacar cada punto que él mencionara, pero algo hizo clic, y en lugar de debatir, simplemente sonreí y dije: dime más. Lo que sucedió después fue increíble. Empezó hablando de pizza, pero pronto estaba compartiendo recuerdos de su infancia, de las cenas familiares, de los alimentos que amaba e incluso una historia extraña sobre por qué odiaba la piña cuando era niño. Ya no se trataba solo de pizza, sino de una inmersión profunda en su mundo interior. Todo gracias a 3 pequeñas palabras. Aquí está el detalle. Cuando las personas se sienten escuchadas, bajan la guardia. Y cuando no sienten la necesidad de defenderse o contraargumentar, terminan compartiendo mucho más de lo que planeaban. Creas un espacio seguro, uno en el que se sienten lo suficientemente cómodos como para dejar caer sus defensas habituales. Pueden pensar que solo están conversando, pero en realidad están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso sus esperanzas, todo sin darse cuenta. He usado este truco en reuniones de negocios, con amigos e incluso con personas que claramente estaban siendo un poco sospechosas. Una vez, durante una negociación, en lugar de presionar mi agenda, simplemente seguí diciendo: dime más. Al final, la otra parte había expuesto toda su estrategia, explicando por qué estaban desesperados por un trato. Prácticamente me dieron las llaves de su reino, y todo lo que hice fue escuchar. Pero aquí está la verdad más profunda. Esto no es solo una táctica para obtener más información o ganar una discusión. Se trata de conexión. En un mundo donde todos están ansiosos por hablar, pero lentos para escuchar, dime más se convierte en una forma de entender a las personas en un nivel más profundo. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que dirás a continuación y a preocuparte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando le pides a alguien que se explique sin juzgarlo, le das un regalo raro: ser verdaderamente escuchado. Y en ese momento, construyes confianza, comprensión y a veces, incluso sanación. Esta técnica refleja una de las enseñanzas centrales del estoicismo: empatía sin apego. No estás tratando de manipular o controlar la conversación. Simplemente estás observando, entendiendo y manteniendo la calma. No se trata solo de leer a las personas, sino de verlas por lo que realmente son y permitirles el espacio para revelar su verdadero yo. Así que la próxima vez que estés en una conversación, ya sea una charla casual, una negociación o incluso un debate acalorado, prueba la técnica del dime más. Te sorprenderá lo profunda que se vuelve la conversación, cuánto revelan las personas y lo fácil que se vuelve entenderlas sin tener que presionar. Y más allá de ganar una conversación, te darás cuenta de que este enfoque construye conexiones humanas reales,
basadas en el respeto y la curiosidad genuina. Ahí es donde reside el verdadero poder, ver a los demás y a través de ellos aprender más sobre ti mismo. 2. Observa cómo tratan a las personas en una posición menor. Si realmente quieres conocer el verdadero carácter de alguien, no solo observes cómo te tratan a ti, sino cómo tratan a las personas que consideran inferiores. Este es un punto un poco controvertido porque, seamos honestos, revela una dura verdad sobre la naturaleza humana. Ya sea un mesero en un restaurante, un cajero en una tienda o incluso un colega en el trabajo que está en un nivel más bajo en la jerarquía corporativa, cómo alguien interactúa con aquellos que tienen menos poder dice mucho sobre quién es. Aprendí esto de la manera difícil. Solía trabajar con alguien que, en la superficie, parecía la persona más amable, encantador, divertido y siempre respetuoso en las reuniones. Pero un día salimos a almorzar y vi un lado diferente de él. En el momento en que nos sentamos, fue grosero con el mesero, dando órdenes como si fuera royalty y el mesero fuera inferior. Fue impactante ver cómo rápidamente pasó de ser amable y cálido a ser despectivo y arrogante. Eso fue una llamada de atención para mí, y me di cuenta de que no era un desliz único, sino un reflejo de su verdadero carácter. Solo era amable cuando le beneficiaba. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie importante las está observando. Si son condescendientes con el mesero, serán condescendientes con cualquiera que crean que no puede defenderse. Si son despectivos con un colega porque está en una posición junior, adivina qué, esa arrogancia y falta de respeto surgirán en otras áreas de su vida también. La persona que es amable contigo pero grosera con los demás, no es amable, es calculadora. Piénsalo, cuando no hay presión social para ser educado y alguien sabe que puede salirse con la suya tratando mal a los demás, es cuando su verdadera personalidad brilla. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano de manera objetiva, y este es uno de los indicadores más claros de la integridad de una persona. Es fácil ser amable cuando hay algo que ganar, pero el verdadero carácter se revela cuando alguien no tiene nada que perder. He usado este principio en amistades, relaciones laborales e incluso en citas. Se ha convertido en una especie de prueba silenciosa para mí. Si alguien trata al conserje con respeto, si le da las gracias al conductor del autobús o si muestra amabilidad con un extraño, esa es una persona que vale la pena conocer. Pero si son del tipo que es innecesariamente duro o despectivo, esa es una bandera roja que no se puede ignorar. Y aquí es donde se pone aún más profundo. Cómo tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas que respetan a todos, independientemente de su estatus, suelen estar seguras de sí mismas. No necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes, pero aquellos que son crueles con los demás a menudo están proyectando sus propias inseguridades, tratando de elevarse, pisoteando a aquellos que consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a reconocer y evitar en nosotros mismos. Así que, si quieres saber quién es alguien realmente, no te dejes engañar por cómo trata a las personas que necesita impresionar. En su lugar, presta atención a cómo trata a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Es la forma más clara de ver más allá de la máscara y llegar al corazón de quién es realmente. Tercero, su pasado es la clave para entender su presente. Si quieres entender verdaderamente a alguien, echa un vistazo profundo a su pasado. La gente suele decir que el pasado está detrás de nosotros, pero la verdad es que no se ha ido. Está moldeando todo sobre quiénes son hoy, lo sepan o no. Sus experiencias, traumas, victorias y relaciones están influyendo en cómo piensan, actúan e incluso en cómo te tratan en el presente. Esto puede ser controvertido porque implica que las personas no simplemente superan las cosas, sino que cargan su historia con ellas. Y, a veces, esa historia es el plano de sus acciones. Tuve un amigo que siempre parecía estar a la defensiva
sin importar la situación. Era demasiado defensivo, se enojaba rápidamente y era extremadamente cauteloso en las relaciones. Al principio, pensé que era parte de su personalidad, pero a medida que lo conocí mejor, aprendí sobre su pasado. Había sido profundamente traicionado por personas en las que confiaba, había experimentado dificultades financieras y había crecido en un entorno donde constantemente tenía que demostrar su valía. Los puntos comenzaron a conectarse. Su actitud defensiva no era aleatoria, era el resultado directo de sentirse como si tuviera que protegerse de ser lastimado nuevamente. Nuestras experiencias pasadas dejan marcas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien actúa de cierta manera. Una persona que creció sintiéndose descuidada puede anhelar atención constante como adulto. Alguien que fue traicionado por un socio comercial puede desconfiar de cualquiera que intente colaborar con ellos. La clave aquí no es justificar el comportamiento de las personas, sino entender que no siempre están actuando en función del momento presente. Están reaccionando a ecos de su pasado. El estoicismo nos enseña a mirar las cosas como son, sin juzgar, y entender el pasado de alguien es parte de verlo claramente. He visto esto en relaciones románticas también. ¿Alguna vez has salido con alguien que parece perfecto al principio, pero luego ciertos patrones comienzan a surgir? Tal vez son demasiado celosos o luchan con el compromiso. 9 de cada 10 veces, si profundizas lo suficiente, descubrirás que sus relaciones pasadas han dejado heridas que no han sanado por completo. Es el miedo a ser lastimado nuevamente lo que impulsa su comportamiento en el presente. Cuando entiendes eso, no significa que tengas que tolerar comportamientos tóxicos, pero te da una idea de por qué están actuando de esa manera. Y aquí está la dura verdad. Las personas a menudo viven sus vidas atrapadas en ciclos, repitiendo comportamientos aprendidos de experiencias pasadas. Es como si estuvieran atrapados, reviviendo los mismos patrones una y otra vez sin siquiera darse cuenta. Ese compañero de trabajo que constantemente busca validación probablemente está repitiendo una infancia en la que nunca se sintió lo suficientemente bueno. Ese amigo que sabotea cada relación probablemente está respondiendo a un miedo profundo, al rechazo que proviene de un corazón roto en el pasado. Sus reacciones, sus hábitos, sus decisiones, todo es un espejo que refleja las partes no resueltas de su pasado. Pero aquí es donde se pone aún más profundo. Entender el pasado de alguien no solo te ayuda a navegar tu relación con ellos, sino que también puede ayudarlos a liberarse de estos ciclos. Si puedes señalar suavemente los patrones que están repitiendo, podrías ayudarlos a ser más conscientes de sí mismos. Al hacerlo, podrían finalmente enfrentar lo que han estado evitando durante años. El estoicismo enfatiza la autorreflexión y la mejora, y a veces, entender el pasado de alguien te permite guiarlos hacia una mejor versión de sí mismos. Es fácil juzgar a las personas basándonos en cómo actúan ahora, pero el pasado es la clave para desbloquear las razones detrás de esas acciones. Cuando comienzas a ver los comportamientos de las personas como respuestas a su historia, puedes acercarte a ellos con más empatía, al mismo tiempo que te proteges de ser arrastrado a sus problemas no resueltos. En resumen, el pasado siempre está presente. Para entender verdaderamente a alguien, tienes que ver la imagen completa, no solo el capítulo que están viviendo actualmente. 4. Cambios repentinos en el tono. Señales de mentiras o dudas. Uno de los mayores indicadores de que alguien está mintiendo o escondiendo algo es un cambio repentino en su tono de voz. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero nuestras voces a menudo traicionan lo que está sucediendo bajo la superficie. Cuando alguien habla con confianza, su tono suele ser constante, su ritmo uniforme y sus palabras fluyen de manera natural. Pero cuando hay una mentira o duda, las cosas cambian, a veces de manera sutil, a veces dramáticamente. Es como si su subconsciente estuviera tratando de lanzar banderas rojas, esperando que las notes.
Una vez tuve un compañero de trabajo que siempre era elocuente. Siempre sabía exactamente qué decir y siempre lo decía con encanto. Pero un día, mientras discutíamos una fecha límite para un proyecto, algo cambió. Su voz, normalmente animada y segura, de repente se volvió más baja y sus palabras salieron más lentas, casi tartamudeando. Inmediatamente sentí que algo no estaba bien y, efectivamente, resultó que no había hecho ningún progreso en el proyecto, pero estaba tratando de encubrirlo. Ese cambio en el tono fue la clave. No estaba diciendo toda la verdad, y estaba escrito en cómo hablaba. Aquí está el porqué de esto. Cuando las personas mienten o se sienten incómodas con lo que están diciendo, su cuerpo y mente entran en conflicto. Su cerebro está tratando de mantener la mentira o ocultar su incertidumbre, pero su cuerpo, específicamente su voz, no puede evitar reflejar el estrés. Puede manifestarse como un tono más agudo, una grieta en la voz, o incluso una pausa que se siente un poco demasiado larga. Es como si su tono estuviera fuera de sincronía con sus palabras. Piensa en la última vez que atrapaste a alguien mintiendo. ¿Cómo sonaba su voz? ¿Se volvió más callada de repente? ¿O tal vez empezó a hablar más rápido? Quizás su voz tomó un tono de falsa alegría, como si estuvieran tratando demasiado de sonar normales. Estos son todos signos de que algo no está bien. El cambio en el tono es una forma subconsciente de señalar incomodidad, ya sea porque están mintiendo, escondiendo algo o simplemente inseguros de sí mismos. No se trata solo de atrapar mentiras, los cambios repentinos en el tono también señalan dudas o incertidumbre. Una vez tuve una amiga que se entusiasmaba mucho con los planes que hacíamos, pero en el momento en que sugería algo que ella no quería hacer, su tono cambiaba al instante. Pasaba de estar emocionada a ser monótona, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ese era siempre mi indicio de que ella no estaba realmente comprometida, incluso si sus palabras decían lo contrario. Este fenómeno ocurre en relaciones, negocios e incluso en conversaciones casuales. Probablemente lo has experimentado también, cuando alguien pasa de ser animado y amigable a ser defensivo o evasivo, incluso si sus palabras no coinciden con el cambio. Es en esos momentos cuando debes comenzar a prestar atención, no a lo que están diciendo, sino a cómo lo están diciendo. Una caída repentina en la energía, un cambio en el tono o una vacilación que no estaba allí antes pueden ser la señal subconsciente de que la persona está mintiendo o reteniendo algo importante. Y aquí está la lección más profunda del estoicismo. Las personas a menudo mienten no solo para engañar a otros, sino para engañarse a sí mismas. Cuando su tono cambia, no siempre es porque están tratando de manipularte, sino porque están incómodos con la mentira que se están contando a sí mismos. Esta incomodidad se filtra en su voz, delatándolos sin que siquiera lo sepan. El estoicismo nos enseña a observar sin juzgar, y este es un ejemplo perfecto de cómo puedes usar ese poder de observación. Al prestar atención a los cambios sutiles en el tono de alguien, puedes obtener una imagen más clara de su lucha interna. También vale la pena señalar que nosotros mismos hacemos esto. ¿Cuántas veces has dicho algo en lo que no creías completamente y has notado que tu voz vacila? Tu tono se convierte en el espejo de tu duda interna. Es por eso que el estoicismo enfatiza la importancia de alinear tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando no están en armonía, se nota, a menudo de maneras que no puedes controlar. Así que la próxima vez que estés en una conversación y notes un cambio inesperado en el tono de alguien, ya sea una caída repentina en la energía, una pausa incómoda o un cambio en el tono, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué están ocultando? ¿Con qué están incómodos? Puede que no sea una mentira completa, pero hay una buena posibilidad de que no te estén diciendo toda la verdad. Su voz es su delator, y si escuchas atentamente, lo escucharás cada vez.
Los momentos más honestos son cuando creen que nadie los está mirando. Si realmente quieres saber quién es alguien en su esencia, obsérvalo cuando cree que nadie lo está mirando. Estos son los momentos en que las personas dejan caer la máscara que usan para la sociedad, la persona social que han creado para encajar o avanzar, y revelan su verdadera naturaleza. Es una verdad controvertida porque a la mayoría de nosotros nos gustaría pensar que quienes somos en público es lo mismo que quienes somos en privado. Pero la realidad es que las personas a menudo se comportan de manera muy diferente cuando creen que nadie las está mirando. Recuerdo trabajar con una gerente que siempre era la imagen de la profesionalidad cuando el jefe estaba cerca. Hacía pequeñas charlas educadas, mantenía una actitud calmada y nunca alzaba la voz. Pero en el momento en que los superiores salían de la oficina, era como si se transformara en una persona completamente diferente. Se volvía irritable con el equipo, hacía comentarios condescendientes y trataba a las personas con cero respeto. Era impactante y me enseñó una valiosa lección. La persona que alguien es cuando cree que no la están mirando es a menudo su yo más auténtico. Cuando las personas están en el centro de atención, son hiperconscientes de cómo las perciben. Actúan de maneras que creen que les ganarán aprobación o evitarán conflictos. Pero en el segundo en que sienten que están fuera de vista, los filtros caen. Lo ves en pequeños momentos, cómo reaccionan cuando creen que nadie notará, cómo tratan a las personas que no pueden ofrecerles nada o cómo se comportan cuando creen que no serán responsables. Es en estas interacciones aparentemente insignificantes que su verdadero yo se revela. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida, desde las relaciones hasta los negocios y los encuentros cotidianos. Tomemos las relaciones románticas, por ejemplo. Al comienzo de una relación, ambas partes suelen estar en su mejor comportamiento, tratando de impresionar al otro. Pero si realmente quieres saber quién es alguien, obsérvalo durante los momentos tranquilos, aquellos en los que no están tratando activamente de impresionarte. ¿Cómo tratan al mesero cuando salen a cenar? ¿Cómo son cuando están estresados o cuando creen que no estás prestando atención? ¿Siguen mostrando amabilidad, paciencia y respeto o bajan la guardia y revelan algo menos halagador? He visto esto en entornos sociales también. Puedes tener un amigo que es el alma de la fiesta cuando todos lo están mirando, siempre haciendo chistes y siendo el centro de atención. Pero cuando cree que nadie lo nota, puede actuar distante, egoísta o despectivo. Su verdadero carácter no se revela en los grandes momentos públicos, sino en los pequeños y ocultos. Y aquí es donde entra la perspectiva estoica. Como estoico, estás entrenado para observar la vida objetivamente y sin juzgar. Las personas a menudo revelan su verdadera naturaleza cuando creen que están fuera del escenario, y es en esos momentos que puedes entenderlas verdaderamente. El estoicismo nos enseña que la virtud no se trata de cómo actuamos cuando las personas nos están mirando, sino de cómo nos comportamos cuando no hay nadie. La persona que sigue siendo amable, paciente y respetuosa, incluso cuando no hay nadie para aplaudirla, es alguien que vive en alineación con los valores estoicos. Pero la realidad es que muchas personas no son así. Compartimentalizan su yo público y privado, actuando de maneras que sirven a su imagen en público mientras dejan que sus rasgos menos atractivos salgan en privado. Tuve un colega que era increíblemente solidario y cálido cada vez que estábamos en una reunión grupal. Siempre tenía algo positivo que decir y se esforzaba por mostrar apoyo, pero cuando estábamos solos, su actitud cambiaba por completo. Era cortante, despectivo y no estaba interesado en ayudar, a menos que lo beneficiara directamente. Ahí fue cuando me di cuenta de que su persona pública era una fachada. Los momentos más honestos no son cuando alguien está en el centro de atención, sino cuando cree que nadie lo está mirando. Ya sea que estén actuando con amabilidad o crueldad,
son esos momentos desprotegidos los que muestran la verdad. Y ahí es donde obtienes una verdadera visión de quiénes son. Si alguien solo puede ser bueno cuando otros lo están mirando, no es una bondad real, es una actuación. Y aquí está el mensaje profundo del estoicismo. El verdadero carácter es quien eres en las sombras, no en el centro de atención. Como enseña el estoicismo, debemos esforzarnos por vivir en alineación con nuestros valores en todo momento, sin importar quién esté mirando. Ya sea que la sala esté llena o vacía, las acciones de un estoico son consistentes porque provienen de adentro, no de la necesidad de validación externa. Cuando observas a otros en sus momentos desprotegidos, no solo ves su verdad, sino que también te recuerdas a ti mismo la importancia de vivir auténticamente, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Así que la próxima vez que quieras entender verdaderamente a alguien, no te enfoques en sus grandes gestos o en su persona pública. En su lugar, presta atención a lo que hacen cuando el reflector está apagado. Ahí es donde encontrarás su verdadero carácter, y ahí es donde vive la verdad. 6. Las reacciones emocionales revelan prioridades. Si quieres entender lo que realmente le importa a alguien, observa cómo reacciona emocionalmente en diversas situaciones. Las reacciones emocionales son como una ventana sin filtros al alma de una persona. Exponen sus prioridades, sus valores y las cosas que aprecian profundamente. Esta idea puede ser controvertida porque a muchos de nosotros nos gusta pensar que tenemos control sobre nuestras emociones, que podemos ocultar lo que realmente nos importa. Pero la verdad es que cuando alguien reacciona con fuerza, ya sea con enojo, emoción o incluso ansiedad, es una señal clara de que su respuesta emocional está ligada a algo que le importa profundamente. Déjame darte un ejemplo personal. Una vez trabajé con un colega que generalmente era tranquilo y compuesto. Nada parecía afectarlo. Pero un día, durante una reunión rutinaria, alguien sugirió un pequeño cambio en uno de sus proyectos, y de repente estalló. Me sorprendió su reacción. No era un cambio grande, y ciertamente no algo que esperarías que desencadenara una reacción tan fuerte. Pero aquí está la cosa. Su reacción emocional no era por el cambio en sí, sino porque ese proyecto era su bebé. Había dedicado incontables horas a él, y para él era más que solo trabajo, era personal. Esa explosión emocional reveló cuán importante era ese proyecto para él, aunque nunca lo había dicho explícitamente antes. Las personas no siempre te dicen con palabras lo que más les importa, pero sus emociones no pueden ocultarlo. El jefe que reacciona con enojo cuando cuestiona su decisión no solo está protegiendo su autoridad, sino que su sentido de autoestima está ligado a siempre tener la razón. El amigo que se pone a la defensiva cuando señalas algo pequeño probablemente se debe a que lo que mencionaste toca una inseguridad profunda o un valor que aprecia mucho. La emoción que alguien muestra cuando recibe elogios por un trabajo bien hecho es porque el reconocimiento es una de sus principales prioridades, incluso si nunca lo admitirían. Aquí está la clave. Las reacciones emocionales más fuertes de las personas, ya sean positivas o negativas, revelan sus prioridades más profundas. Pueden actuar de manera fría, distante o indiferente en la mayoría de las situaciones, pero cuando algo que les importa es amenazado, desafiado o incluso reconocido, sus emociones se encienden. Esto no se limita solo a reacciones negativas como el enojo o la frustración, aunque esas suelen ser las más obvias. También se trata de las cosas que les traen alegría, las que los hacen iluminarse o animarse. La emoción que alguien muestra cuando habla de su proyecto paralelo o pasatiempo es porque eso les importa más de lo que podrías darte cuenta. En las relaciones, este principio es especialmente poderoso. Si estás saliendo con alguien y notas que se molesta desproporcionadamente cuando los planes se cancelan,
es una señal de que pasar tiempo juntos es increíblemente importante para ellos. Si se iluminan cada vez que hablas de un futuro viaje o actividad, significa que crear experiencias compartidas es una prioridad. Las emociones siempre están ligadas a valores, y prestar atención a las señales emocionales de alguien te da un mapa claro de sus prioridades, sin que tengan que decírtelo explícitamente. Un buen ejemplo de esto es cuando las personas se ponen a la defensiva de manera inesperada. Digamos que mencionas casualmente que alguien ha llegado tarde unas cuantas veces y en lugar de un reconocimiento tranquilo, se ponen nerviosos y defensivos. Esa reacción no es solo por la tardanza, sino porque la puntualidad o la apariencia de ser confiable es algo que les importa profundamente. Su explosión emocional es un reflejo de cuán importante es ese aspecto de su identidad para ellos. No quieren ser vistos como poco confiables, así que reaccionan para proteger esa imagen de sí mismos. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano con un ojo objetivo, y las emociones son uno de los aspectos más reveladores del comportamiento. Cuando las emociones de alguien se encienden, es porque algo que valoran está en juego. Puedes usar este conocimiento para entender mejor a las personas en tu vida y también para manejar tus propias interacciones con ellas. Si sabes qué desencadena sus emociones, puedes abordar temas delicados con más cuidado o usar ese conocimiento para construir relaciones más fuertes y comprensivas. Pero aquí está la lección más profunda del estoicismo. Tus emociones también revelan tus propias prioridades. Cuando te encuentres reaccionando fuertemente a algo, tómate un momento para reflexionar. ¿Es porque realmente te importa o estás dejando que tu ego se interponga? ¿Te enojas porque alguien está cuestionando tu integridad o solo estás molesto porque tu reputación está siendo desafiada? El estoicismo nos enseña que, al entender nuestras reacciones emocionales, podemos ganar un mayor control sobre ellas. Podemos reconocer cuando nuestras emociones están ligadas a valores que realmente importan y cuando son solo un reflejo de nuestro orgullo o inseguridades. La capacidad de leer a las personas no es magia. Se trata de prestar atención a las señales sutiles que emiten. Sus emociones, lenguaje corporal y reacciones hablan volúmenes sobre sus verdaderas intenciones, valores y prioridades. El estoicismo te da la ventaja aquí al enseñarte a observar sin juzgar. Cuando puedes ver más allá de la superficie y captar las verdades no dichas, ganas claridad en cada interacción social. Pero esta habilidad no se trata solo de ganar una ventaja, se trata de entendimiento. Cuanto más observas a los demás, más aprendes sobre ti mismo, qué desencadena tus emociones, qué valoras y cómo puedes vivir en alineación con tus principios. Al leer a las personas de manera honesta y sabia, no solo navegas mejor por la vida, sino que también te conviertes en una persona más reflexiva y consciente de sí misma. Ese es el verdadero poder. Usa esta perspicacia no para manipular, sino para la sabiduría y el crecimiento personal.